Estimadas maestras y estimados maestros, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia en línea. Soy Manuel Alejandro Cárdenas Cuevas, profesor de Educación Secundaria y diseñador del campo formativo Lenguajes de la Dirección General de Desarrollo Curricular. Como saben, las conferencias en línea que estamos realizando forman parte del programa para el desarrollo profesional para maestras y maestros, Voces y Reflexiones de la Nueva Escuela Mexicana, donde se tratan temas relevantes para docentes de educación básica de nuestro país. El día de hoy abordaremos el tema La integración curricular, retos para su desarrollo. Estas conferencias forman parte de la iniciativa de la Secretaría de Educación Pública, donde participan varias áreas como la Dirección General de Formación Continua, Docentes y Directivos de la Unidad de Promoción de Equidad y Excelencia Educativa, la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Subsecretaría de Educación Básica, así como la Dirección General Aprende MX. Antes de continuar, queremos compartir un mensaje muy importante para la comunidad educativa. Adelante. Le traigo aquí a su nueva alumna, se va a integrar en este grupo. Hice todo lo que se supone o se espera de un hombre, ¿no? Disculpe, quería saber si tenía pruebas de embarazo. ¿Qué nos ves? Ustedes me están viendo. ¡Lo pudimos hablar, Sara! ¡No! ¡Que vaya a terapia! Ay, papacha. ¿Qué es acoso, profe? Ya no lo voy a mandar a una escuela donde hay chamacos que lo maltratan por ser quien es. Agéndame una cita con tu abuelo. ¿Estás seguro que quieres hacer negocios con él? Se dan cuenta del gran equipo que somos. Ay, estoy tan feliz de que estemos todos juntos. Ahora sí van a ver lo que es bueno. En la conferencia de hoy se hablará en torno a qué es y cómo surge la propuesta de integración curricular para resolver el problema de la fragmentación del conocimiento. Además, se compartirán algunos ejemplos que dan cuenta de cómo se lleva a cabo la integración curricular y de la importancia de problematizar la realidad. En esta ocasión, más que una conferencia, tenemos una charla entre nuestros especialistas invitados. El maestro Héctor Moreno Bayón, que nos acompaña por parte de la Subsecretaría de Educación Superior, y de la doctora Ana Laura Gallardo Gutiérrez, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ISUE. Para conocer sobre la trayectoria de nuestros especialistas, veamos sus semblanzas. Ana Laura Gallardo Gutiérrez, doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México e investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ISUE. Ha sido distinguida por la Medalla Alfonso Caso por estudios de doctorado en la misma casa de estudios. Ha dictado conferencias en México y el extranjero y publicado más de una veintena de capítulos de libros y artículos científicos en México, Alemania y Brasil en torno a sus líneas de investigación: la relación currículum-educación básica, educación intercultural, didáctica intercultural, así como teoría pedagógica. Colaboró en la elaboración del Plan de Estudios de la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria 2022 y cocoordinó la primera fase del diseño de los programas sintéticos derivados de dicho Plan de Estudios. Es coordinadora de comunicación y difusión del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y representante del ISUE ante el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Héctor Moreno Bayón, licenciado en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Cursó la maestría en Estudios Latinoamericanos en la misma universidad. Fue jefe de la Oficina Técnica del Consejo Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, apoyando el trabajo de los cuerpos colegiados de la universidad. Trabajó en el Instituto de Educación Media Superior del Gobierno de la Ciudad de México, coordinando el trabajo pedagógico en la elaboración de los programas de estudio de lengua y literatura, filosofía, música, historia, lengua y cultura náhuatl. Asimismo, colaboró en la redacción de la política educativa,
el proyecto educativo, el programa de atención tutorial y el sistema de evaluación docente del instituto. Ha realizado publicaciones en colaboración como El Estado mexicano frente a la pandemia del SARS-CoV-2-19, 2021, y Revisión y ajuste de los programas de estudio, una experiencia conjunta, 2006. Colaboró en la elaboración del Plan de Estudios de la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria 2022. Actualmente forma parte de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, donde crea documentos académicos sobre género e interculturalidad. A continuación, escucharemos la plática pregrabada que tuvieron el maestro Héctor y la doctora Ana Laura. Posteriormente estarán con nosotros en vivo para contestar las dudas e inquietudes que ustedes nos vayan compartiendo durante esta transmisión. Iniciemos con la charla, por favor. Queremos compartir el día de hoy una reflexión acerca de la integración curricular, que es un elemento central que viene en el Plan de Estudios 2022. Al respecto está la doctora Ana Laura Gallardo. Va a compartir con nosotros sus ideas, compartiremos nosotros con ella las nuestras. Y quisiéramos empezar con un punto central al respecto de cómo se ha planteado el currículum durante los últimos 30 años. Lo voy a centrar en una problematización. Los conocimientos y saberes de distintas disciplinas se han desagregado escolarmente en asignaturas, encapsulando el aprendizaje, fragmentando el conocimiento, siempre ajeno a la realidad de las y los estudiantes. Al respecto, Ana, sobre esa base de problematización, para ti, ¿qué es la integración curricular? ¿Por qué surge? ¿Y cuál es su relación con el desarrollo científico, tecnológico y humanístico? Gracias, Héctor. Pues como lo hemos platicado en otras ocasiones, la noción de integración curricular nace por una necesidad, digamos, que se contrapone al origen mismo de las propuestas educativas de larga data, que se basan, digamos, en la organización positivista de la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las ciencias naturales y sociales nacen justo con la visión de que se especialice el conocimiento en algo de la sociedad o en algo de la naturaleza. Y esa hiperespecialización está bien en el marco de las ciencias mismas, porque podemos lanzar cohetes al espacio o construir grandes puentes, el metro, etcétera. Pero cuando hablamos de la educación básica, esa hiperespecialización de las ciencias, ya sean naturales o sociales, lo que hace es, digamos, una formación, un aprendizaje fragmentado de la realidad, ¿no? Entonces, durante muchos años en nuestro país el caso más ejemplar, digamos, al respecto, pues es la Escuela Nacional Preparatoria que crea Gabino Barreda justo con la base positivista, ¿no? Él fue alumno de COMP, entonces vino a México con la idea justo de organizar bajo la lógica científica, que era además muy importante hacerlo, porque previo a eso, pues los estudios se organizaban a partir de otra lógica que no era la ciencia. Entonces ese fue un avance muy importante, pero luego durante el paso del tiempo, pues nos dimos cuenta que para la educación básica, ese tipo de formación tan especializada, lo que no permitiera justo una formación, una idea del mundo, que es lo que finalmente necesitamos que todos las niñas y los niños que viven en este territorio sepan, y luego sí pueden especializarse conforme van atravesando el sistema educativo. Entonces la integración curricular nace por la necesidad justamente, en primer lugar, de observar que la realidad pues no está fragmentada. Entonces que nuestro estudio sobre la realidad no está fragmentado, que ese también es un avance científico, es decir, tanto las ciencias naturales como sociales pues fueron avanzando de esta visión positivista, pero muchas veces la escuela se fue quedando atrás de esos avances, ¿no? Un poco ese desfase es lo que hace que entonces, por ejemplo, ahora en muchos de los nuevos campos de conocimiento, las ciencias ambientales, las ciencias de la criminalística, etcétera, justo nacen ya con esos nombres porque ya no es derecho,
es derecho, más entonces cuestiones de peritaje, de antropología física, pero todo eso ya no le podemos llamar justo como espacios estancos, sino que se conforman en nuevos campos de conocimiento. Y la educación básica estaba rezagada de esa discusión, totalmente rezagada en nuestro país. Seguíamos bajo la lógica de las asignaturas, bajo la lógica de los conocimientos fragmentados, y en el mundo, incluido en América Latina, este movimiento, por decirlo así, curricular de integración, pues es digamos, del que nosotros estamos honestamente llegando un poco tarde, claro, ¿no? Porque nuestro currículum pues se ha pensado que es un currículum altamente prescriptivo, no hay posibilidad justo de comunicación entre las asignaturas, y todo eso obedece, digamos, como a esa lógica pues que necesitamos superar, ¿no? Entonces es una necesidad, por decirlo así, o yo lo quiero ver así como una necesidad en términos justo de actualizar, de reorientar cómo ha sido la enseñanza básica en nuestro país, y yo creo que eso de alguna manera nos permite sobre todo plantear un aprendizaje desde lo que implica una comprensión, digamos, integral, como su nombre lo dice, ¿no? De la realidad, y por lo tanto que esos aprendizajes justamente estén anclados, estén situados. Es decir, que yo no aprenda el teorema de Pitágoras y luego, ¿qué? ¿No? O sea, ahí cuál es justo como, no porque tenga una utilidad, el mismo desarrollo, digamos, lógico de pensamiento es importante. Eso si yo estoy estudiando en ingeniería. Si yo estoy estudiando, porque entonces a fuerza necesito saber todo eso para que no se me caiga el puente, evidentemente, ¿no? Pero entonces eso que necesito yo saber en la básica, ¿qué implicaciones tiene en la realidad, ¿no? Ajá. Yo ahí me pregunto, el que esté estructurado el conocimiento que las niñas y los niños aprenden en la escuela en términos de asignaturas, creo que hay una doble fragmentación, no solamente porque están asignaturas, sino porque tradicionalmente los programas de estudio conllevan objetivos de aprendizaje y un desglose impresionante de contenidos, ¿sí? Y hay cartas descriptivas que incluso las acciones están preestablecidas y hasta las formas de evaluación. Es decir, está todo menos el estudiante y la estudiante, está todo menos el maestro y la maestra. El maestro y la maestra están sujetos a esa carta descriptiva. Sobre esa múltiple fragmentación, no sé qué opinas tú, pero a mí me parece que pensar esta fragmentación desde la construcción del currículum, del plan y los programas, paradójicamente lo que ha sucedido es que las niñas y los niños se alejen del entorno, de su vida cotidiana, de las matemáticas mismas, del español mismo, de la enseñanza y el aprendizaje de las propias ciencias que estás mencionando, de las disciplinas que se desprenden de ahí. ¿Cómo resolver eso? ¿Cómo se plantea en el plan de estudios? Te pregunto, sí. ¿Cómo lo ves? Fíjate que yo esto que comentabas me parece que es una fragmentación que lo que hace es aislar el aprendizaje. Entonces, el efecto es justo que no sean aprendizajes significativos, tan llevados y traídos en la literatura pedagógica, ¿no? Sí. Entonces, es una fragmentación que lo que impide, o sea, lo que más buscamos es ¿cómo lo pongo? Es una tensión, por decirlo así, ¿no? Porque, por un lado, tenemos entonces a los matemáticos, los físicos, que no, las matemáticas y la física, pero tenemos a los profesionistas, a los especialistas, pugnando porque lo que ellos saben quede en un currículum. Cuando entonces se piensa que eso es lo importante del currículum y no justamente una visión, digamos, integrada de cómo es la realidad, ¿no? Una comprensión compleja, porque eso también es importante decirlo, la lógica causal que conlleva la manera en la que están ahora dispuestos los saberes disciplinares en las asignaturas, etcétera, como estaba en los planes anteriores, pues no solamente era una cuestión o un efecto, digamos, de esa fragmentación, era la imposibilidad de entender la compleja realidad que vivimos ahora. Y eso evidentemente nos incapacita para cualquier cosa que sea poder transformar la realidad, poder intervenir en ella. Entonces, yo creo que ese es un problema muy, muy fuerte. Y como decíamos hace un rato, o sea, la idea es reorientar eso
insisto, también es una discusión global, no es solo que esté pasando en México, está pasando en todos los currícula del mundo, ¿no? Hasta en Finlandia, que es el de los más taquilleros, ¿no? Está, en fin. Y creo yo que en el plan de estudios la estructura curricular apunta o intenta justamente apuntar hacia la integración curricular en varios de sus niveles de concreción. En el primer nivel de concreción de la integración están los ejes articuladores, ¿no? Entonces, los ejes articuladores tienen la función de traer justamente esa realidad compleja, ¿no? Vista como una comprensión general de la realidad, etcétera, que permite reflexionar sobre los contextos mismos en donde están las escuelas, ¿no? Y ese es un punto de partida muy importante que tiene que darse en el marco de la interpretación de los programas sintéticos, de la discusión y construcción del programa analítico en las escuelas. El segundo elemento de integración, que es un segundo nivel de concreción curricular, diríamos, está en los campos formativos. Definitivamente. ¿No? Por supuesto. Claro. Entonces, creo yo que este segundo nivel de los campos formativos no es tanto que sea, porque recuerdas que en los 80, 70, 80 existió ya un plan de estudios por áreas. Sí, claro. ¿No? Que eran ciencias naturales, creo que hasta nos debe tocar a nosotros en secundaria, ¿no? Y luego ya se volvió a las asignaturas, en fin. Entonces, los campos formativos tienen otra orientación, ¿no? Que es justamente como poder reorganizar esos campos. No solo se basa en la cultura y en la ciencia tradicional, desde donde se definen los conocimientos y saberes que se enseñan en la escuela. Este currículum también incorpora esos saberes de comunidades, de sujetos, que no necesariamente están considerados o han sido considerados en la alta cultura. Estoy hablando de los pueblos indígenas, estoy hablando de las comunidades afromexicanas, pero también estoy hablando de las comunidades y de la gran diversidad sexogenérica, de género, el saber de las mujeres. De los niños. De los niños sobre todo, claro. Esta gran diversidad está también comprendida en el plan de estudios, en los programas de estudios, en los libros de texto. Esa es otra lógica de cómo se incorpora, porque no podemos hablar de integración si algunos quedan fuera. Esa es la primera. La segunda, el elemento central para mí es, si veíamos en los programas de estudio un listado de contenidos con sus respectivas técnicas y formas didácticas de abordarse, los veíamos como algo dado, ¿sí? Y aquí entro en lo que tú acabas de plantear. Pensar un currículum integrado es pensar que los contenidos y los saberes están en movimiento. Sí, claro. ¿Sí? Hay una interrelación entre ellos, no están fijos, por eso no están en asignaturas. Si hay una interrelación entre los contenidos y estos contenidos diversos, donde entran otros sujetos de la educación y otros saberes de esos sujetos de la educación, empezamos a tener un currículo vivo, ¿sí? Que nos marca una otra forma de relación entre el saber. Yo diría dos cosas al respecto de lo que tú estás señalando, de los campos y ejes. El campo es un campo, no es a priori. Es en la medida en que el profesor, la profesora con los estudiantes, sus estudiantes, interactúan con esos referentes, esos contenidos, le dan vida al campo, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver con su autonomía curricular. Fíjate que eso que estás diciendo creo que tiene que ver justo con que el contexto y lo local es lo que hace que se concrete el eje, ¿no? O el campo mismo, porque en efecto no es que existan per se, que es lo que siempre hemos pensado que hace un plan de estudios, ¿no? Es decir, están aquí los contenidos y esos contenidos son válidos en cualquier momento y lugar, etcétera. Y bueno, ahora sabemos que eso solo ocurre en nuestras cabezas, ¿no? Porque en la realidad no sucede así. Claro. Pero creo que justo tú estás dando en el clavo de dos cuestiones. O sea, la primera es un giro epistemológico, es decir, sobre la construcción misma del conocimiento, que es un cambio fuerte que se concreta en los campos formativos. ¿Por qué? Porque
creo yo que esto que tú comentas es lo que más o menos queremos posicionar como esta noción de una cierta justicia epistemológica, es decir, en donde los distintos tipos de saberes están representados, ¿no? Y creo que ahí también es importante atajar esta ¿cómo decirlo? Pues como esta crítica, ¿no? Que se dice entonces que, escuché el otro día en el radio que alguien decía, pues ahora entonces lo que se va a enseñar son los saberes de los pueblos indígenas y va a quedar fuera el conocimiento científico. Un currículo aldeano, decía alguien por ahí. ¿No? Entonces, ahí, no sé, frente a eso como... Yo tengo pensado que podría contestar si alguien me dijera eso, pero no sé tú cómo ves eso. Bueno, primero, ¿desde dónde estamos hablando la ciencia, el saber, el conocimiento? Me queda claro que quien lo plantea desde una situación, desde una perspectiva, lo voy a decir así, eurocéntrica del conocimiento, ¿sí? Donde no existen otros saberes y conocimientos. El problema es que vivimos en un país megadiverso, ¿sí? En una diversidad impresionante, en donde los hemos borrado por más de 500 años. Sí, y nuestro currículum, recuerdo un trabajo tuyo, en donde a partir del siglo XX, sobre todo el siglo XX, en la construcción del Estado revolucionario, hay que castellanizar a los indígenas. Y el currículum tiene que tener esa idea. En este plan de estudios no seguimos esa tradición que es netamente racista, ¿sí? Excluyente. Cuando hablamos de ejes articuladores son unos elementos centrales que se encuentran en el plan de estudios que vinculan ciertos elementos de la realidad con ciertos elementos de los saberes y conocimientos, voy a llamarle así, de la cultura tradicional, o la alta cultura, como dicen algunos, pero no están separados, ¿sí? El eje articulador vincula con la realidad las matemáticas, el español, las ciencias naturales, y los vincula además gradualmente, en una progresión, ¿sí? Permite esa vinculación, no se ven aislados, pero es un juego en donde los contenidos agrupados en campos formativos no están separados ya por asignaturas. Digamos que esos contenidos, al interrelacionarse, el profesor, en la decisión que pueda tomar, en el contexto en el que él vive, en los saberes y las experiencias docentes que tiene, ahí es fundamental la autonomía que tiene, fundamental. Pueden venir y decirles qué hacer con tal o cual cosa, pueden decirles, pero en realidad el que decide es el profesor. Ningún curso, ninguna cosa, no, es el profesor el que decide de acuerdo a su realidad cómo trabaja esos contenidos o conjunto de contenidos en un campo formativo. Y cómo le permite el eje articulador vincularlo con su propia realidad. ¿Sí? Y ahí juegan en esos contextos, dependiendo el lugar, el territorio, porque me gusta más hablar de territorio, cómo juegan esos saberes indígenas y no indígenas. Esos saberes rurales, esos saberes urbanos. No es una u otra, son las dos, porque nuestro país megadiverso es eso. ¿Sí? Y en ese sentido, el punto central del plan de estudios de esa vinculación es cómo problematiza la realidad. ¿Sí? El profesor, ¿cómo puede problematizar la realidad? Por ejemplo, el tema del agua, el de Monterrey con el de Tabasco, es completamente diferente. Completamente diferente. Y ahí cómo hace uso, por ejemplo, de los estados del agua. ¿Sí? O las fases del agua, dicen otros. Líquido, gaseoso, sólido, ¿sí? ¿Cómo problematiza eso? Y no es la realidad que en Nuevo León hay un problema de sequía, que en Tabasco que hay un problema de abundancia de agua, incluso de inundaciones. Se plantea diferente en la realidad de los estudiantes. Aunque a mí me gustaría saber, y sobre esta misma línea que viene tu pregunta, un ejemplo sobre estos saberes, sobre estas condiciones comunitarias, interculturales. Me gustaría saber tu punto de vista. Fíjate que es un ejemplo que además me voy a permitir traer de un contexto en específico, con un colega de la maestría en pedagogía,
él está haciendo justo su tesis sobre lo que implica, digamos, la trayectoria escolar de niñas y niños mazatecos en una escuela primaria en la alcaldía Xochimilco, aquí en la Ciudad de México. Entonces, es una escuela urbana en donde entonces reciben, en este caso, población indígena. Entonces ha sido muy interesante porque ahora justo en ocasión de todo este proceso de apropiación, de resignificación del plan de estudios y los programas sintéticos, la escuela hizo, digamos, su trabajo de problematización, de lectura de la realidad, y uno de esos grandes problemas que está derivado justo de la discusión de los ejes, es decir, hay una reflexión en la escuela sobre las situaciones de discriminación y racismo entre los niños, de los maestros hacia los niños, en fin, porque muchas veces esos prejuicios también forman parte, digamos, de la estructura, más que de las personas, por decirlo así. Entonces, fue la cuestión de observar entre todos estos distintos problemas que puede haber, en este caso, la discriminación y el racismo. Y entonces lo analizaron en el Consejo Técnico, tanto a nivel de la escuela, pero también que no era un problema solamente de esa escuela, sino que era una cuestión comunitaria, que era una cuestión nacional, internacional. Entonces los maestros se dieron a la tarea, por ejemplo, de revisar la encuesta nacional sobre discriminación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, de lo que sucedía, por ejemplo, con los migrantes haitianos en la frontera de México, pero también lo que sucedía con las poblaciones afrodescendientes y latinas en Estados Unidos, en fin, todo un... Y luego eso entonces, como eje articular, dijeron ellos, bueno, nosotros entonces necesitamos aquí pensamiento crítico, interculturalidad crítica, son nuestros dos ejes que nos van justo como a guiar, porque pues esa es la palabra, ¿no? El eje lo que hace es guiarte a través de entonces interpretar los distintos contenidos de los campos formativos. Entonces a partir de esa lectura de la realidad ellos dijeron, bueno, vamos entonces primero como escuela a hacer en nuestro programa analítico, ¿qué vamos a hacer frente a esto? Y entonces lo primero que dijeron es necesitamos hacer, aunque sea todavía muy incipiente, en fin, pero necesitamos programar, por ejemplo, una semana donde es el Día Internacional contra la Discriminación, contra el Racismo, o el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que es o el Día Internacional de la Lengua Materna, que es en febrero, ¿no? Como que fueron viendo en qué momentos era pertinente plantear actividades para toda la escuela, que implicaban, por ejemplo, una cosa que decían las maestras, es que las mamás de estos niños, ¿no? Nunca vienen, no atienden. Pues claro, porque muchas veces las mamás no necesariamente son bilingües, entonces todo eso genera condiciones de discriminación y racismo. Entonces, uno de los primeros elementos a trabajar era cómo hacemos para que las mamás pues se sientan cómodas. Bueno, vamos entonces a invitarlas a que nos platiquen de su lengua y su cultura y que se sientan recibidas bien aquí, porque claro, las traen nomás para que lleven los papeles y no saben, en fin, como cambiar toda esa concepción que se tenía. ¿Qué otras cosas podemos hacer como escuela? Y ahí fueron enlistando, ¿no? Y después luego entonces el trabajo entre maestros, ¿no? Es decir, pues si nosotros tú das primero año y yo segundo año, pues mínimo tenemos que platicar tú y yo porque compartimos el mismo programa sintético, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a esto? Y fue muy interesante porque entonces se hace una revisión, hacen los maestros una revisión de los 4 campos, de los contenidos, en este caso de la fase 3, y entonces seleccionan justamente, no necesariamente sobre la secuencia que está planteada en el programa, sino sobre la necesidad de ese problema que han delimitado, que han problematizado, y que entonces eso guía la selección de los contenidos a lo largo, digamos, de este mapa general que aparece en el programa sintético. Vemos todos los contenidos de toda la fase de los 4 campos. Entonces, se selecciona, ¿no? Lo que ellos hicieron fue seleccionar qué contenidos de los 4 campos ayudaban justamente a esto que implicaba trabajar, estudiar, combatir la discriminación, el racismo. Y por supuesto encontraron muchos, ¿no? Los fueron alineando en una progresión y qué iban a hacer. Y luego sí, entonces, bueno, si tenemos esta serie de contenidos compartidos, por ejemplo, en el caso de lo humano y lo comunitario, la cuestión del reconocimiento de la familia, de dónde vienen las familias. Entonces, nuestros 2 grupos van a ser en esa semana de la lengua materna, van entonces a venir los abuelitos, van a venir justo para que los niños conozcan la cultura, conozcan la lengua mazateca en este caso,
Y evidentemente eso plantea un tratamiento de 180 grados, ¿no? O sea, de llegar los niños a estas escuelas ocultando su origen, ¿no? Siendo discriminados porque no tienen un acento chilango, ¿no? Porque entonces su bilingüismo es incipiente, en fin, toda una serie de elementos que lo que hacían era justo, ¿no? Que ellos mismos pues se escondieran, se avergonzaran o sea, que alguien tenga la necesidad de avergonzarse de sí mismo, ¿cómo le puedes pedir que aprenda? No, si vive bajo asedio, claro. ¿no? Entonces esos son elementos fundamentales que permiten las condiciones del aprendizaje, ¿no? Porque por supuesto, si estos niños los reconocemos justo desde esa diversidad y no entonces decimos, bueno, ahora entonces tiene que entrar los servicios de educación especial porque entonces tienen un problema de lenguaje. No, el problema es de la escuela, porque la escuela no tiene los recursos para que se entienda qué es lo que dice ese niño, ¿no? Es como si... No, por favor. Es como si a mí me invitan a dar clases a una universidad en Alemania, ¿no? Pero yo no hablo alemán y luego entonces llego a esa universidad dando mis clases en español y el problema es de mis alumnos alemanes. Pues no, el problema es mío porque yo no hablo alemán, no de mis alumnos, ¿no? Entonces... Yo creo ahí que habría que recuperar dos cosas que dice el plan de estudios. ¿Cómo se sitúa el lugar del aprendizaje en este plan de estudios? En este plan de estudios, lo más importante es el desarrollo del sujeto. Y el aprendizaje es un elemento de ese desarrollo. He ahí que yo entiendo por qué estos niños y estas niñas que tú estás mencionando no pasa necesariamente su incorporación en la escuela, su vivencia de la vida escolar, por aprender 2 más 2 son 4, sino por otro, que es importante. Muy importante. O que se sitúa ese 2 por 2 o ese 2 más 2 en el marco de la comprensión del mundo, no solo como apréndete la tabla. Sí, y es un reduccionismo que hemos tenido en un cierto marco, cierta estructura curricular. Pero si lo vemos más amplio, como está planteado en el plan de estudios, el aprendizaje es un elemento del desarrollo del sujeto, ¿sí? Y va más allá de las teorías cognitivas, ¿sí? Por un lado. Pero por otro lado, ¿cómo se valora, y es un poco retórico esto, lo que estoy planteando, cómo se valora esta experiencia que tú estás señalando para no reducirla a los componentes tradicionales de la evaluación del aprendizaje? La evaluación implicaría, me parece, desde la experiencia que tú estás señalando, una forma de acompañamiento de ese desarrollo del sujeto en donde sí efectivamente hay un conjunto de conocimientos y saberes que se requieren y son fundamentales en cada una de las disciplinas, o esos conocimientos en los campos, pero que pasan también por otros lugares, por las experiencias de los estudiantes, por las experiencias de las estudiantes y los estudiantes, perdón, pero también de las maestras y los maestros y sus comunidades. No sé cómo. Sí, claro. Yo creo que justo es como ir desplazando esta idea tradicional de la evaluación que tenemos y que nació sí como una visión cuantitativa, porque estaba en el marco de entender que el aprendizaje es un proceso que se puede medir y controlar. Y lo que hemos aprendido en todos estos años de didáctica y pedagogía es que, pues, aunque sea nuestro deseo, no lo podemos, ni queremos hacerlo, o ahora diríamos no nos interesa hacerlo. Claro. Entonces, claro, cuando decimos evaluación formativa, es un término que se ha manoseado mucho, pero que poco se ha implementado y que poco se le ha entrado en serio al término. Entonces, cuando decimos evaluación formativa, justamente nos tratamos de alejar de esa visión cuantitativa, medible, que nos heredó la psicología conductista y luego constructivista en educación. Sí. Entonces, ahí lo que hay que asumir es que el aprendizaje es un proceso complejo en el que la escuela no determina todo ni aporta todo y que en efecto está en el marco del desarrollo de las personas, ¿no? Entonces, cuando nosotros planteamos la evaluación formativa como un proceso de retroalimentación, como un proceso, digamos, en donde reflexionamos qué hemos aprendido, qué nos falta, en dónde fallamos, qué acertamos, entonces ahí lo que se mueve en un espacio de evaluación formativa no es el control por el aprendizaje, sino es indagar cómo estamos llevando el proceso. Y eso evidentemente se tiene que transformar de a poco, porque es un espacio que está muy tradicional, muy ligado a una tradición, digamos, magisterial, ¿no? Entonces, creo que son de las cosas que más nos van a costar trabajo,
porque, insisto, pensar en el aprendizaje como un proceso complejo, como lo es, ¿no? Y sobre él más bien indagar, ¿no? Ponernos a reflexionar, ponernos con distintos tipos de actividades, no quiere decir que no haya una formalidad en llevarlos a cabo esos procesos de evaluación formativa, pero evidentemente se intentan alejar de estas visiones cuantitativas, ¿no? Al final del día creo que hay que recrear el mundo y este currículum nos permite recrear ese mundo, por lo menos el mundo escolar, el mundo educativo, en esta diversidad que están todas las maestras y maestros. Yo creo que esto que comentas, Héctor, es muy importante, cómo el plan de estudios nos permite recrear la escuela como la conocíamos, ¿no? O creo que un poco en eso estriba esta idea de la nueva escuela mexicana, ¿no? Entonces, cuando tú dices nos permite recrear, ¿no? ¿Cómo entender esa recreación? ¿Hacia dónde se dirige, digamos, o la intención? ¿Cómo lo plantearías? Me voy al punto central del mismo plan de estudios, el derecho humano a la educación. Y el derecho humano a la educación no es aplicar solo la ley, en este caso el tercero constitucional, que es fundamental, o las leyes secundarias, sino el ejercicio mismo de los sujetos en el ámbito escolar, que ellos puedan ejercer ese derecho. ¿Cómo se recrea? Bueno, es que hoy hablamos de las familias en plural, no la familia, ¿sí? No es la gran familia mexicana, son las familias en su gran diversidad. Hoy no hablamos de una niña, un niño, un joven, un adolescente con cierto perfil. Hoy hablamos de una diversidad de sujetos en su diversidad más amplia, étnica, lingüística, sexogenérica, en el tema de las discapacidades y capacidades, ¿sí? También en la cuestión de la clase social, ¿sí? Esta gran diversidad que están reconocidas en el plan de estudios, ¿sí? Y que son todos sujetos de derechos, ¿sí? Al ser reconocidas, lo que implica es que su existencia por sí misma son sujetos de derecho. Sí, claro. Yo creo que el plan de estudios justo lo que intenta es abrir esas posibilidades. Y creo que la más importante pues tiene que ver con cómo vamos repensando en estos distintos planos la realidad o lo que implica problematizar la realidad y ese ejercicio, digamos, es el más importante y se concreta en el programa analítico. Yo creo que eso es a lo que nos invita, a cómo el contexto incide en la dirección que tiene el aprendizaje, que tiene la escuela hacia su, digamos, visión de futuro, ¿no? Los rasgos del perfil de egreso lo que señalan es el horizonte, ¿no? Cuando decíamos qué recrea, qué permite recrear el plan de estudios, permite recrear nuestro horizonte como sociedad. O sea, si estamos en el marco de una transformación, evidentemente el horizonte educativo, el horizonte de futuro, pues tiene que dirigirse hacia allá. Entonces, cuando decimos, son las mismas cosas de siempre, etcétera, ¿son las mismas? ¿En qué sentido o a partir de qué elementos cuando hablamos justamente de esta reorganización o de esta posibilidad de recrear el futuro, ¿no? Creo yo que eso es en el fondo, pues siempre las pedagogas y los pedagogos, aunque no queramos, tenemos siempre esa malformación de tener esperanza en el futuro y de trabajar hacia él, ¿no? Y yo creo que a eso nos invita el plan de estudios. Entonces, pues esperamos que a ustedes también los invite a reflexionar, a trabajar en colectivo, a hacer suya, digamos, la posibilidad de esta transformación educativa. Gracias, Héctor. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día. No cabe duda que la charla que acabamos de ver ha sido muy enriquecedora. Ahora saludo al maestro Héctor Moreno Bayón y a la doctora Ana Laura Gallardo. Bienvenidos. Muchas gracias por estar en este espacio y por compartirnos sus conocimientos y experiencia que nos permiten comprender mejor la relevancia de la integración curricular en la propuesta educativa de la nueva escuela mexicana. Maestro Héctor y doctora Ana Laura, les invito a responder a las preguntas que las y los maestros tienen sobre este tema.
La primera pregunta es la siguiente. Durante la plática hablaron de que un punto central es problematizar la realidad. Pero, ¿qué podemos hacer para problematizar la realidad? Creo que varios nos confundimos en qué implica esto y cómo podemos hacerlo. Muchas gracias por la pregunta. Muy buenas tardes a todas y a todos. Qué bueno que nos volvemos a encontrar y tener la oportunidad de establecer este diálogo. Y muchas gracias a Héctor y a Alejandro por la oportunidad. Yo creo que la noción de problematización, como su nombre lo indica, tiene que ver con cuestionarnos la realidad, es decir, con no dar por sentado o no dar como algo dado la situación, el contexto en el que se encuentra nuestra escuela, en el que se encuentran nuestros estudiantes, en el que nosotros mismos como docentes estamos inmersos y por supuesto en lo que implica nuestra región, el país y el mundo. Entonces la problematización es un término que se utiliza en las ciencias sociales, en la pedagogía, para justamente cuestionar lo dado, cuestionar la realidad y observar en ese cuestionamiento los distintos elementos que nos permitan comprender o leer esa realidad. Freire decía que incluso al acto mismo de lectura, ¿no?, de la alfabetización, de la lectura de un texto, precede la lectura del contexto, es decir, de aquello que permite o que son las condiciones de posibilidad, en este caso de nuestra situación escolar, ¿no? Entonces, problematización se refiere, por ejemplo, a que cuestionemos, a que analicemos, por ejemplo, si hacemos un diagnóstico de quiénes son nuestros estudiantes, cuáles son, digamos, sus aprendizajes importantes, su contexto social y familiar, todos esos son datos, digamos, ¿no? Nos arrojan información sobre algo, pero problematizarlos tiene que ver con hacerle preguntas a esos datos. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué no? ¿Por qué así? ¿Por qué no de otra manera? Esta noción de problematización se puede encontrar en distintos autores, pero principalmente creo que puede ayudar la noción que plantea Hugo Semmelmann, un filósofo, sociólogo chileno, que planteaba justo la necesidad de observar, digamos, en nuestra realidad dos procesos que nos pueden ayudar justo a hacer esa lectura del contexto. Los elementos de coyuntura, digamos, es decir, este año pues tuvimos entonces en el ciclo escolar estudiantes que han, digamos, padecido los efectos de la pandemia hasta ahora, entonces tienen estas características, etcétera. Pero otras que son del tipo estructural, ¿no?, que tienen que ver justo con que nuestra escuela está en esta zona, en donde hay estos elementos o hay estas condiciones de pobreza, de violencia. O sea, hay toda una serie, digamos, insisto, de datos que podemos retomar de un diagnóstico, pero que problematizarlos, como su nombre lo indica, implica cuestionar esa realidad, esos datos, ¿no? Preguntarle a esos datos el por qué, en términos justo de si son elementos de una realidad que está en movimiento, que es de coyuntura, si son estructurales, y justamente cómo nos posicionamos. Ese es el último elemento que la teoría crítica, digamos, o la visión crítica pone sobre la mesa. Bueno, frente a esta realidad que hemos tratado de leer, de comprender y de problematizar, es entonces qué hacemos frente a eso, ¿no? Entonces, la noción de problematización, insisto, como su nombre lo indica, implica meter en problemas a esta realidad dada, aquello que aparece como lo cotidiano, como que pues así está la escuela y así ha sido siempre y así va a ser siempre, pues que cuestionemos justamente, que metamos en problemas a la realidad en el sentido de leerla, de cuestionarla, de analizarla y de reflexionarla. Muy bien, gracias, doctora Ana Laura. Maestro Héctor, ¿le gustaría agregar algo sobre este tema? Solo una cuestión, no es solamente una cuestión técnica, no es una pregunta técnica cuando hablamos de problematización. Es un mirar desde otro lugar la relación del conocimiento con la realidad de las niñas y los niños. Lo pongo de esta manera. Hay un eje articulador en el plan de estudios que es la igualdad de género.
Y a lo largo del preescolar, primaria y secundaria van a haber conocimientos y saberes sobre la lengua. Cuando nos interrogamos esos conocimientos y saberes de la gramática y otros, no solo esos, otros durante todo el proceso, interrogarlos desde una perspectiva de género nos pone en un lugar radicalmente distinto. Si lo pensamos en la secundaria, desde la historia, no es lo mismo interrogarnos en los procesos históricos desde una perspectiva de género que verlos solo como datos y hacernos preguntas sobre esos datos, como señalan a Laura, y coincido con ella, sino pensarlo desde el género, es radicalmente distinto. Sí, porque las desigualdades entre hombres y mujeres nos plantean una visión de la historia radicalmente distinta y necesitamos que las niñas y los niños aprendan a problematizar su propia realidad desde diferentes perspectivas. Pongo el ejemplo de género, pero puede ser desde la salud, puede ser desde la inclusión y los demás ejes, que son los que vinculan los conocimientos vehiculan incluso con la realidad en el plan de estudios. Gracias. Gracias. Sí. Voy a compartirles algunos comentarios que nos han dejado escritos en el chat, algunas de nuestras docentes y docentes, profesores, sobre este tema. La maestra Soledad Moreno nos dice: buenas tardes, muy interesante tema para apoyar el trabajo con las disciplinas de manera integrada y con metodologías socioactivas. Saludos desde el Centro de Maestros Jalapa. El profesor Moisés Serrano Pérez nos dice: importante es fortalecer el propósito fundamental de articular la enseñanza en este nuevo plan de estudios. La maestra Lila Fiol comenta: de pronto veo que se maneja esto como algo innovador y en realidad depende del maestro aplicar la autonomía dentro de su asignatura y el currículo siempre se analiza para lograr la articulación y se traduzca en metas cumplidas. Muy bien. La segunda pregunta que tengo para ustedes, doctora Ana Laura y maestro Héctor, es la siguiente. La profesora Elizabeth Romo Martínez nos dice: cuando se realiza una integración curricular, ¿qué elementos deben considerarse para que exista una verdadera autonomía profesional por parte de todo el colectivo docente? ¿Alguien nos gustaría contestar, por favor? Héctor, ¿tú quieres comenzar? Sí, Muy bien. pongo algunos elementos y si quieres hablar a todos los... No, es como... sí, cuando han leído el plan de estudios pueden ver que están articulados cada uno de sus apartados. Un punto central es de que no puede pensarse la integración curricular si no hay autonomía de las maestras y los maestros. Sí, porque no es un currículo dado donde los maestros tienen que ir, ver los objetivos, ver los contenidos, ver las sesiones, ver qué técnicas. No está planteado así. Está planteado que hay una serie de elementos curriculares que están ahí presentes, los campos formativos, los ejes articuladores y ciertas perspectivas desde donde nos podemos interrogar la realidad, preguntar la realidad. Pero es el profesor, y aquí pongo algunos elementos que están en juego, desde esa autonomía. ¿Qué queremos decir con autonomía? Pues esta lectura de la realidad que hace la maestra y el maestro sobre sus propios saberes docentes, su propia experiencia docente, su propia formación, tanto la inicial como continua, y eso es lo más importante y es lo más valioso. ¿Sí? Desde ese fondo de saberes y conocimientos y experiencias es donde se acerca a los ejes articuladores, es de donde se acerca a los campos formativos y los contenidos de los mismos. Y esto no es nuevo, perdón, hay que decirlo, esto no es nuevo, esto lo hacen muchos maestros y muchas maestras, y lo han tenido que hacer así mucho tiempo también. ¿Sí? No solamente por una elección didáctica, sino de sobrevivencia profesional, ¿sí? Por todas las desigualdades que hay en este país al respecto de eso.
Bueno, aquí lo que está pasando es que se reconoce esa historia, ¿sí? Hay un reconocimiento de esas luchas y de esos saberes y todas esas experiencias del magisterio en este país. Y la autonomía es producto de eso, no de un decreto. En la medida en que el profesor ejerce esa autonomía, puede decidir en el plano didáctico, pero también en otros planos, digamos, mucho más sensibles, que tienen que ver con la relación humana entre ellos y con los estudiantes y las estudiantes, cómo abordar ciertos contenidos, desde dónde abordarlos, qué formas de trabajo, qué formas de organización, qué formas de evaluación, qué formas de planeación. Si no está dada una, no, lo hemos insistido mucho, no es lo mismo lo que piensa una maestra o un maestro en Nuevo León en el tema del agua, insistimos mucho en este tema, ¿sí? Y cómo pensar, cómo problematizar en un lugar donde hay sequía, que pensarlo en Tabasco que lo tienen hasta el cuello. Es diferente. O cómo pensar el agua desde el términos de su privatización y el agua embotellada. ¿Sí? ¿Qué implica eso para los niños? ¿Y qué implica eso para los profesores? ¿Y qué implica eso en zonas donde no hay dinero ni recursos y donde abunda, pero hay desperdicio atroz? Todas esas son posiciones éticas, no solamente didácticas de los profesores y las profesoras, y tienen la autonomía para decidir sobre ello. Así de relevante es. ¿Cómo se integra eso? ¿Cómo se integra la integración curricular? Va de la mano de la autonomía, ¿sí? Está completamente ligado. No queremos decir que esto sea un caos, que sea una desorganización y cada quien haga lo que quiera. Cada quien parte de su propia autonomía, pero todos sabemos que hay elementos en el currículum que sabemos que son indispensables, son necesarios que las niñas y los niños aprendan a lo largo de la educación básica. Pero sabemos que esto es diverso, porque vivimos en un país diverso. Ana, por favor. Sí, yo agregaría que, digamos, justamente los elementos que deben de considerarse de manera central, como su nombre lo indica, pues es el análisis del plan de estudios y de los programas sintéticos en el marco del programa analítico, porque como su nombre lo indica, ese ejercicio de autonomía se concreta justo en el proceso de reflexión y de análisis de la realidad. ¿Qué es lo que hace, digamos, que esta integración curricular se vincule con la autonomía? Ese análisis de la realidad. Porque entonces quiere decir que a partir de ese proceso contextualizamos los contenidos, ¿no? Hasta ese momento los contenidos, digamos, son una indicación, pero adquieren forma y función en tanto se localizan, ¿no? Localizan en el sentido de lo local, aunque suene como un poco de juego de palabras, ¿no? O sea, la localización, ¿no? Que en su doble sentido implica justo traer al contexto. Entonces, ¿qué elementos deben de considerarse? Pues ese proceso de análisis, ese proceso de problematización. El proceso de elaboración del programa analítico es donde conecta justamente lo que se indica en los programas sintéticos y lo que entonces la realidad de la escuela señala. A partir de esa realidad, de esa lectura de la realidad, que es parte, pues un ejercicio mismo de autonomía, cuando lo decimos a veces parece como en el aire, ¿no? Pero ¿en qué se concreta? Justo en estos análisis y sobre todo en la toma de decisiones. Si nosotros, como veíamos en el video, tenemos entonces este problema, ¿no? Problematización, este tema problema del racismo, etcétera, pues entonces a partir de allí es que los contenidos de los 4 campos para la fase 3 van a adquirir sentido. Ahí es, digamos, donde la integración curricular, digamos, tiene o se conforma o se elabora, porque a partir del tema problema realidad que hemos hecho en el programa analítico, entonces esos contenidos se integran. Sin esa pieza fundamental de la autonomía, es decir, de la lectura de la realidad, de nuestro análisis de la realidad, pues entonces estos contenidos no necesariamente tienen esas conexiones. Pueden verse en sí mismos, sí, pero no tienen una conexión a partir de lo local. Entonces, ¿qué es lo que debe darse o debe considerarse? El programa analítico, el ejercicio mismo de análisis, porque de ahí derivan entonces
nuestros problemas tema, nuestros problemas ejes, nuestros problemas insumos para entonces desde allí hacer la integración curricular. Claro, claro. Voy a aprovechar para compartirle los comentarios de la maestra Elvia Miquel, quien nos dice: la integración curricular en el aula favorece que alumnos aprendan colaborativamente partiendo de los contenidos y desarrollen conocimientos disciplinares, conociendo su contexto, el mundo y problemáticas para aprender significativamente, reflexionando, mejorando en lo personal, grupal y en lo social, preparando ciudadanos para el presente y el futuro. Por su parte, la maestra Eli Pérez nos comparte: es importante cambiar la mirada a una evaluación no solo de resultados, sino de procesos, de la forma de resolución de problemas, del uso de herramientas, de conocimientos aplicados a la vida, de la manera de socializar e interactuar. Y la profesora Rosa Isela Coronado Ballesteros nos felicita: excelente charla, me aclaró el tema de la problematización de la realidad. Muy bien, voy a pasar a nuestra pregunta número 3, que fue diseñada por la maestra Maru García en el chat. ¿Podrían explicarnos cómo podemos trabajar un problema de la realidad que permita la integración en secundaria, donde muchos de los maestros estamos por asignatura? Que es una problemática específica en este nivel educativo. Esa es una súper pregunta. Muchas gracias por hacerla. Yo creo que justo en el ámbito de la educación secundaria es donde, fíjense ustedes, tenemos entonces esta visión por asignaturas, por esta, origen que tiene las ciencias escolares. Pues recordemos que las asignaturas como las conocemos en secundaria provienen de esta organización científico-positivista de las ciencias, que cada vez incluso las mismas ciencias naturales incluso están alejándose en esquemas más interdisciplinarios como las ciencias ambientales o las ciencias de la tierra, en fin, y menos la geografía por un lado, la biología por otro, sino están transitando ya, digamos, a estos otros esquemas. Entonces, cuando nosotros en la secundaria tenemos o heredamos esa organización de las ciencias a las ciencias escolares, pues justamente cuando decimos integración curricular, estamos hablando del otro extremo del espectro. Entonces, de ese tamaño es el reto, no es una cosa menor. Ahora, ¿cómo ir acercando, cómo ir de alguna manera construyendo algunas mediaciones, algunas relaciones? En primer lugar, pues nuevamente lo que tenemos, como eje o como punto de toque, pues es el trabajo colegiado, el trabajo del colectivo docente alrededor del programa analítico, alrededor del análisis de la realidad y de lo que implica entonces pensar justamente en términos de trabajo conjunto, que en efecto en la secundaria es complicado tanto por las condiciones estructurales y laborales de los docentes como por las mismas dinámicas que se han ido estableciendo en las escuelas. Entonces, el esfuerzo tiene que ver justamente con el trabajo colegiado, ¿no? Si siguiéramos, el ejemplo del agua que ponía Héctor hace un rato, para el caso de la secundaria, nosotros pensaríamos justo en que ese problema, en el caso de Tabasco, que entonces hay una serie de inundaciones, hay una serie, digamos, de problemas que comienzan a surgir cuando empieza la época de lluvias, y que entonces esa problemática como tal tiene un análisis multifactorial. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué aporta la física sobre este problema? ¿Qué aporta la ética sobre este problema? ¿Qué aportan, digamos, las distintas ciencias escolares al análisis justamente de ese problema? Y entonces allí lo que tenemos es la posibilidad de que estos contenidos que vamos encontrando en nuestros programas sintéticos se integren o se articulen justamente alrededor del análisis del agua. Si yo tomo los que aparecen sobre el agua en el campo de lo humano y lo comunitario, en el campo de ciencias, de saberes y pensamiento científico, en el campo de lenguajes, entonces voy conformando en los 4 campos, identificando primero qué contenidos tienen que ver con estos elementos, con este problema, o como el caso que también decíamos en el video sobre el racismo,
qué temas en secundaria en los 4 campos van hablando de esta situación, de este problema, y entonces cómo los traemos a la discusión. Y luego, ¿qué sigue? Pues entonces yo digo, bueno, yo tengo primer grado, tú tienes segundo grado. Entonces, si tenemos este mismo contenido, ¿pero en qué varía? En el proceso de desarrollo de aprendizaje. Entonces, yo sé que si yo doy primero, mi contenido me señala un cierto proceso o un cierto desarrollo de ese proceso. Entonces, yo tengo que decir, yo puedo aportar esto en términos de lo que aprenden mis estudiantes en primero, esto en segundo, y luego ahí viene un proceso también muy interesante de integración, que es curricular y que también es didáctica, que tiene que ver un poco como en esta misma lógica de cómo se trabaja en el multigrado. Es decir, cómo entonces yo puedo pensar incluso en actividades compartidas. Si yo sé que mis alumnos llegan hasta aquí y los tuyos llegan hasta acá, ¿cómo pueden trabajar juntos? Si compartimos entonces este mismo problema y ya identificamos esta serie de contenidos que nos pueden ayudar. Entonces, a partir de eso, como colectivo docente, yo puedo por lo menos decir, frente a este tema problema, pues vamos a trabajar los 3 grados sobre esto y vamos a establecer esta serie de actividades de aprendizaje en donde podemos trabajar los 3 grados o los 2 grados o en un solo grado, dependiendo justamente de lo que nos señalen nuestros contenidos y nuestros procesos de desarrollo de aprendizaje. Son un poco como nuestras orientaciones para saber, digamos, cómo hacer este proceso de integración, ¿no? Entonces, ahí creo yo que justo en secundaria, como lo decía, es el reto más importante porque evidentemente nuestra tradición curricular en educación básica, digamos, en preescolar, pues esta serie de trabajos son relativamente sencillos porque la educación preescolar siempre ha estado trabajado más desde una visión integrada y va justo especializándose, ¿no? De preescolar hasta universidad, evidentemente los posgrados son el nivel máximo de especialización educativa y así van avanzando a lo largo, digamos, de los distintos niveles educativos. Entonces, evidentemente la secundaria, al estar en educación básica, tiene que empezar a moverse. Nació más bien ligado a la educación superior, ¿no? Y luego fue justamente yéndose hacia el ámbito de la educación básica y por eso entonces estas complejidades de ir reorientando, digamos, estos procesos son muy importantes y al mismo tiempo muy complejos. Lo que quiero decir es que no son preguntas fáciles, pues, ¿no? Ni son elementos que se puedan resolver de un día para otro. Y creo que teniendo en cuenta de qué estamos hablando cuando decimos que podemos lograr integración curricular en secundaria, pues justo del reto que ello impone, ¿no? Claro. Maestro Héctor, ¿le gustaría agregar algo sobre este tema? Solo puntualizar una cosa, en términos de la educación secundaria, el peso está más hacia lo metodológico que lo curricular. Y espero que con eso se descargue un poco la angustia. Es decir, todo lo que acaba de explicar Ana Laura no lo voy a repetir. Eso, solamente decir que el pensar desde los campos, en el caso de secundaria por su especificidad, esta articulación se centra más en el aspecto metodológico del trabajo docente, del trabajo colegiado, de esta identificación de saberes, conocimientos o el conjunto de contenidos que acaba de explicar Ana Laura. Que no es lo mismo por las razones que acaba de explicar Ana Laura también, en el caso de la primaria y menos en el caso preescolar. Pero sí, en el caso de en las situaciones de secundaria es más centrado en carácter metodológico, precisamente por estas divisiones que hay entre las asignaturas, que en este momento histórico está en esa situación. Ya serán las propias maestras y maestros con toda esta experiencia. En un segundo momento sí se puede ir repensando la secundaria desde otro lugar y otra forma de organización curricular que nos permita otro tipo de currículum. Gracias. Gracias. Bueno, en este sentido, la maestra Vania Mónica Roca Urioste nos pregunta: los contenidos de las materias están definidos por las autoridades ministeriales. Esto tiene una postura ideológica. En ese marco, ¿en qué queda la autonomía del profesor? Ana Laura o Héctor, quien guste comenzar. ¿Quieres comenzar?
Sí, gracias. Igual, pongo algunas cosas si tú quieres plantearlo más. Para aclarar los contenidos, hay dos cuestiones con los contenidos en este plan de estudios, con los programas de estudio e incluso los libros de texto. Poco se ha cambiado de los contenidos, ¿sí? Lo que realmente ha pasado, como ha dicho el doctor Díaz Barriga en otro momento, es una reorganización estructural de esos contenidos, ¿sí? Eso por un lado. No quiere decir que no haya otros. Por otro lado, esto ha sido un proceso largo en donde se han incorporado en esa reorganización y en esos contenidos un conjunto de sujetos en un proceso largo de incorporación que ha estado maestras, maestros, padres de familia, organizaciones de la llamada sociedad civil, me gusta más ciudadanos, por supuesto muchos académicos, muchas académicas, en donde en un largo proceso se han incorporado diferentes perspectivas de qué saberes y qué conocimientos. ¿Sí? No ha sido solamente una cuestión del ministerio, es decir, del Estado. Porque para decirlo de otra forma, la construcción de esta propuesta curricular ha sido una construcción desde una idea de Estado ampliado, es decir, sociedad, Estado. Sí, ahí radica el gran peso de esta transformación curricular. Eso por un lado. Por otro lado, el que haya sido de esa manera y que esté expresado en los programas sintéticos y que esté expresado tanto en el plan como estarán en los libros de texto, esa es la condición para lo cual los profesores pueden efectivamente decidir desde su propia experiencia, insisto, saberes, e incluso desde sus propias perspectivas ideológicas, porque todos partimos de perspectivas ideológicas, ¿sí? Que ideología no es lo mismo que es una posición del sujeto frente a la realidad, lo voy a dejar así. Todos partimos de eso. Bueno, es decisión de las profesoras, de los profesores, desde dónde abordar esos contenidos, incluyendo la carga ideológica, ¿sí? ¿Por qué no? Todos partimos de ahí. Pero lo central es desde qué experiencias, saberes, desde qué condiciones de vida se acerca un conocimiento a los saberes y se decide en términos de la didáctica, en términos de desde las formas de evaluación incluso, de planeación, desde dónde se construye eso, insisto. Esto es así y no podría ser de otra forma porque vivimos en un país mega diverso. Y en esa diversidad no puede haber un pensamiento único que decida desde dónde se van a trabajar, qué contenidos y cómo trabajarlos. No. Es todo lo contrario. O sea, se ha dado la vuelta a eso, se ha volteado a eso. No sé, Ana, por favor. Sí, yo creo que tendría como 3 elementos para seguir platicando, porque creo que evidentemente no es una respuesta unívoca la que se puede tener frente a esta pregunta. El primer elemento, creo yo, para poder como problematizar justamente la pregunta, creo que justamente tendría que ver con esto que implica, digamos, que a todo proyecto curricular, que a todo, digamos, plan de estudios, subyace una postura político-ideológica. Entonces, eso sucede desde que el sistema educativo es sistema educativo. Pero hay una postura, esta postura ligada a una visión cientificista, positivista, que alude, digamos, a disminuir, a menospreciar la categoría de ideología, poniéndola como si fuera una cuestión mala, ¿no? Y creo yo que ese es un primer elemento que hay que discutir. En nuestro caso, insisto, el plan de estudios 2009, 2011, 2017, 2022, el del 1929, ¿no? Con las escuelas rurales,
todos ellos han tenido una postura político-ideológica. Pero insisto, por lo menos las de los últimos 40 años, ¿no? del periodo, digamos, de los 90 hasta el 2018, parecía que entonces el sentido común nos decía que esa postura ideológica que se planteaba como una relación entre el mercado de trabajo y la educación, en una visión gerencial de la educación, economicista, era una visión neutral. Cuando no, cuando también es una posición ideológica. Ahora, ahí lo que está en juego, que ese es el segundo elemento desde mi punto de vista, es cuando nosotros tenemos entonces un cambio o el intento de un cambio, de una transformación, de un cambio de régimen, porque por eso, digamos, se reorganizó políticamente este país en 2018, eso es innegable, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que eso afecte, digamos, a la educación? En que entonces, cuando nosotros decimos la sociedad, ¿no? El pueblo de México votó, ¿no? Por un cambio, votó justamente por una reorganización de esa visión político-ideológica, ¿no? Evidentemente ese cambio también está entonces en lo educativo. Si todo sistema educativo es subsidiario del modelo de Estado-Nación, entonces necesariamente eso tendría que afectar entonces al sistema educativo. Entonces, claro, cuando nosotros decimos que estamos entonces buscando combatir el racismo, el clasismo, la misoginia, en fin, toda la serie, digamos, de fenómenos sociales que afectan los derechos de las personas, es porque evidentemente eso es lo que interesa defender. Y nos interesa entonces sí excluir las visiones religiosas, las visiones conservadoras, las visiones, digamos, que atentan contra los derechos de las personas, el no reconocimiento de la diversidad cultural, sexogenérica, de las mujeres, de las infancias. Todo eso sí queda fuera, sí, porque lo que nos interesa es posicionar los derechos de las personas justo como el eje principal de esos procesos de transformación. Entonces, cuando decimos todo eso, ¿dónde queda en la ideología? ¿Dónde queda la autonomía? Estamos acostumbrados a relacionar esa ideología como una cuestión que se impone, digamos, a los maestros, porque sí, así ha sido. Eso no lo vamos a negar. Pero lo que ahora está en juego es un factor que antes no estaba, y que era que justamente ese cambio forma parte de ese horizonte social, ¿no? De ese horizonte social que ha cambiado y al que evidentemente pues estos cambios tienen que ir respondiendo, ¿no? Ahora, el tercer elemento tendría que ver exclusivamente con esta idea de autonomía de los profesores y que esa siempre ha ocurrido. Es como cuando nosotros en pedagogía decimos, bueno, un fenómeno curricular tiene estas características. Bueno, esas características implican que los maestros siempre hacemos una mediación entre lo que dice, digamos, el programa y entre lo que nosotros organizamos. Así tengamos todo el aparato, digamos, encima de vigilancia, ¿no? La supervisión, la dirección, las jefaturas de sector, el mismo ministerio, etc. Y eso siempre ha sucedido así. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este Plan de Estudios 2022? Que reconocemos la naturaleza de ese fenómeno. Es decir, que esa autonomía no le gustaba, digamos, a otros modelos curriculares porque su intención era justo imponer. Pero ahora cuando nosotros decimos, no es que nosotros digamos hay o no hay, esa es una naturaleza misma de un proceso, digamos, de desarrollo curricular o de los procesos educativos. Eso sucede, le guste o no le guste al gobierno en turno. Lo que tenemos entonces en este momento es la posibilidad de reconocer eso y de que además esos elementos de autonomía curricular coincidan con lo que la sociedad mexicana está planteando, que eso eran justo elementos que no teníamos en otros momentos. Por eso nuestra primera reacción es como que esto ideológicamente, y lo entiendo, muchos de nosotros nos sentimos así en las reformas, sobre todo de 2017, ¿no? Es decir, bueno, esta es entonces la visión estatal, etcétera, y ahí sí nuestra autonomía se veía mermada, aunque hubiera un discurso en donde había una serie de clubes y demás que hablaban sobre la autonomía. En fin, no me voy a detener en eso. Pero creo yo que estos tres planos nos pueden ayudar a entender una discusión muy compleja, que insisto, hay que reconocer que la noción de ideología no es una, o por lo menos en la discusión en las ciencias sociales, ha distado mucho ya de los primeros planteamientos que se hicieron en el siglo XIX,
como que la ideología era algo malo, que distorsionaba la realidad, etcétera. Y no, lo que tenemos justo en las discusiones actuales, tanto en la filosofía como en la sociología, es entender que lo ideológico es un registro de lo social. Y bueno, ahí viene toda una discusión importante que, insisto, no necesariamente está ligada como a esta visión negativa que de repente sí pareciera que es como el sentido común. Pero, insisto, si problematizamos ese sentido común, pues vamos por lo menos a encontrar estos 3 hilitos para seguir discutiendo, digamos, esos planteamientos. Gracias. Gracias, Ana Laura. Concluiré con 2 comentarios de 2 docentes. La maestra Delia Cortés nos dice: excelente conferencia. Saludos desde el Centro de Maestros Francisco I. Madero en el estado de Hidalgo. La maestra Mari Ixopa: felicidades a los ponentes. Efectivamente, para aplicar esta autonomía profesional debemos tener el conocimiento de mi contexto y, por supuesto, conocimiento y claridad de los elementos del currículo para así plasmar en mi plan analítico y poder abordarlo. Maestro Héctor Moreno Bayón y doctora Ana Laura Gallardo Gutiérrez, les agradecemos su participación en esta conferencia en línea que ha sido verdaderamente enriquecedora. Para concluir, ¿nos podrían compartir un mensaje final, por favor? Héctor, ¿tú quieres? Solamente una invitación, y la invitación es a que lean el plan de estudios, que puedan tener una visión de conjunto de lo que en próximos meses se echará a andar en todas las escuelas, y sobre todo no solo que se lea, que se pueda dialogar entre las maestras y los maestros, y aún más importante, que lo puedan recrear, problematizar, criticar y compartir entre ustedes, pero sobre todo con los estudiantes y las estudiantes. Esa es una invitación, con eso quiero cerrar. Bueno, pues, perdón, gracias Alejandro. Primero agradecerles la oportunidad de este intercambio, porque de verdad que es muy, muy importante escucharlos, saber qué es lo que están pensando, qué es lo que están de alguna manera observando con estos cambios. A mí me parece muy interesante de estos comentarios digamos, cómo los docentes y las docentes asumen el compromiso. O sea, yo creo que todos estos comentarios, estas preguntas, a mí me entusiasman mucho porque están justo en el registro de cómo hacemos, cómo echamos para adelante, ¿no? Y creo que eso nos habla, como siempre, de la vocación y de la generosidad que las maestras y los maestros de México siempre hemos tenido ante la necesidad, digamos, de mejorar la educación, de contribuir y en ese sentido a un proyecto de nación. Y bueno, yo creo que eso siempre hay que reconocerlo, hay que apoyarlo, hay que contribuir, digamos. Y por supuesto que estos espacios se convierten en un punto de partida, no en un punto de llegada. Y yo creo que es muy interesante después con calma seguir leyendo sus comentarios aquí en los chats y en la medida de lo posible, pues también contribuir, digamos, a ese diálogo. Alguien escribía ahí en alguno de los chats de algunas lecturas, en fin, entonces, bueno, ya después con calma en esos mismos chats, sobre todo en el de Facebook, tal vez se pueda agregar a ello, puedo agregar algunos materiales para que pues podamos, insisto, seguir la conversación y agradecerles nuevamente por la oportunidad. Gracias, Alejandro, y gracias, Héctor. Gracias a ustedes, Ana Laura y Héctor. Muchísimas gracias. Esperamos que estas conferencias en línea les hayan permitido fortalecer el trabajo de integración curricular que están llevando a cabo en los consejos técnicos escolares. Así también, les invito a unirse al grupo de docentes Aprende MX, donde pueden continuar la reflexión acerca de la propuesta curricular de la nueva escuela mexicana. El enlace está apareciendo en pantalla y en el chat de comentarios de esta transmisión. La Secretaría de Educación Pública continuará con la realización de diversos materiales que les apoyen en las tareas que llevan a cabo para la implementación de la actual propuesta educativa que impulsa un cambio educativo y social en el país. Es momento de finalizar nuestra transmisión. Se despide de ustedes Manuel Alejandro Cárdenas Cuevas. Gracias por su atención.